Hola, ¿qué tal amigos y amigas piratas de Sea of Conquest? Soy Darth Knight y un día más os doy la bienvenida a mi canal. Hoy desvelaremos todo lo que hay que saber sobre la migración entre servidores. Comenzamos. Antes de continuar, quiero recordaros que para poder seguir subiendo este tipo de contenido y para darle apoyo a mi canal, por favor suscribiros a él, darle like y compartirlo con cuanta más gente mejor. Bueno, como comentábamos en la introducción, hoy os voy a desvelar todos los secretos de la migración entre servidores. Sabemos que con la nueva actualización que ha habido esta madrugada han venido muchas novedades y entre ellas creo que la más importante, la migración entre servidores. ¿Dónde vamos a poder encontrarlo? Pues nos vamos a venir aquí a nuestro avatar y le vamos a dar al icono de la temporada 2. Y abajo de todo vamos a encontrar el traslado, ¿vale? Y aquí nos explica los requisitos, ¿vale? Si queréis, podemos irnos al parche de actualización, ¿vale? Y aquí, cuando nos habla de la transferencia de servidores, ¿vale? Nos dice que cuando tu servidor está en mitad de una temporada, ¿vale? No es justo a la mitad, es durante toda la temporada, desde que inicia la temporada hasta que se termina, ¿vale? No es un periodo de tiempo en concreto, lo vas a tener disponible durante toda la temporada. Y hay que cumplir ciertas condiciones, ¿vale? Cumpliendo estas ciertas condiciones te vas a poder transferir a otro servidor que esté en la misma temporada. Y para hacerlo, deberás gastar objetos de transferencia y las reglas específicas y cantidades de consumo que estén sujetas en el juego. ¿Esto qué quiere decir? ¿Vale? Si volvemos a la temporada 2, nos vamos a los traslados. Aquí nos dice, ¿vale? Que vamos a tener que consumir unos objetos de transferencia, ¿vale? Si nos vamos aquí arriba a la derecha, veis que aquí hay unos boletos. Estos son los objetos, ¿vale? Es el permiso de navegación. Y hay únicamente dos maneras de conseguir estos objetos, ¿vale? Una es mediante un pack de pago que se llama navegación limitada, ¿vale? Que nos va a dar, entre otras cosas, 5 boletos, 5 permisos de navegación para poder llegar al objetivo o a los boletos necesarios para poder transferirnos de servidor. Y la otra manera es en el mercado de la banda, ¿vale? En el mercado de la banda nos vamos abajo del todo y aquí, donde pone Salt Out, ¿vale? Solo tenéis 2 boletos. El mercado de la banda os recuerdo que se actualiza cada 7 días. Entonces vais a poder comprar 2 boletos por semana. Esto quiere decir 8 boletos al mes, ¿vale? Hemos revisado todos los mercados que hay, los bazares, y el único donde hay boletos, ¿vale? Es en el de la banda, ¿vale? En el mercado de la banda. Ni con monedas de gremio, ni en el salón, ni en el mercader del muelle. Solo en el mercado de la banda. De hecho, cuando tú le das aquí, las dos únicas maneras que hay de obtenerlos ya te lleva directamente allí, ¿vale? ¿Qué más cosas? Vale, los requisitos, ¿vale? Los requisitos te dice que no deben de estar ocupados todos, o sea, que no estén ocupados todos los destacamentos de los barcos. No sabría bien a qué se refiere sobre los destacamentos de los barcos. No sé si es en las ranuras de barcos o que tengamos todos los camarotes construidos. No lo sé. Entonces, como no lo sé, no voy a hacer mucho hincapié en esto. Sé que lo cumplo porque tenemos el tic verde y adelante, ¿no? Es uno de los requisitos que nos piden. No ser miembro de ninguna banda, en este caso, pues para poder transferirte te tienes que salir de tu banda y luego hacer el traslado.
no llevar ningún cargamento en los almacenes, ¿vale? Yo ahora estoy comerciando en automático, pues este requisito no lo cumplo porque llevo los almacenes llenos. Sabéis que ya os pasaba cuando ibais a pasar la brecha de temporada 1 a 2, de temporada 1 a 3, de temporada 1 ahora a la 4, que no podéis llevar ningún cargamento de una temporada a otra. Pues esto es lo mismo. Tenéis que vaciar los almacenes y una vez vaciéis los almacenes cumpliréis el requisito. El buque insignia tiene que estar a nivel 10, ¿vale? Entiendo que la mayoría de los que están en la temporada 2 ya lo tienen a nivel 10. El buque insignia encontrado en el mapa del mundo, entiendo que tiene que estar en el mismo mapa de temporada del servidor al que te vayas a trasladar. Entiendo que desde la temporada 1 no te puedes trasladar a otro servidor en la temporada 2. Eso o que tienes que tener todo el mapa descubierto. Una de las dos. Porque tampoco te lo explica. No, el mapa descubierto no puede ser. Porque en la temporada 2 actualmente no tenemos todos los mares abiertos y ya me deja transferirme a los otros dos servidores. Con lo cual, el mapa descubierto no. Tiene que ser que tienes que estar en el mismo mapa de la misma temporada. Y por último, no ser miembro de ningún escuadrón. Entiendo que esto es en la... Ya os lo diré. En las incursiones. En la incursión de escuadrón. Cuando tú montas un escuadrón, pues te emparejas, tal. Entiendo que debe de ser aquí. Porque es el único sitio que habla de escuadrón. A no ser que como en la nota de actualización nueva habla de los ataques en grupo. No sé en qué parte, porque ahora no lo veo, lo estamos pasando rápido. Bueno, algo había leído, ¿vale? De que se podía atacar en grupo. Como no sea formar una escuadra para atacar en grupo y estar allí y tal. Pero bueno, de momento yo lo único que leo de escuadrón es lo de las incursiones. ¿Vale? Entonces entiendo que no tienes que estar metido en ningún escuadrón de estos para poder trasladarte. De hecho, vamos a ver si hay alguno disponible. Vale, me he metido en un escuadrón. Vamos a comprobarlo. Nos vamos aquí. Exactamente. ¿Veis? Ahora me pone que no cumplo este requisito porque me he unido al escuadrón. Si yo me vengo al escuadrón y me salgo, lo vuelvo a cumplir. Correcto, pues esa es la cuestión. ¿Vale? Y estos serían los requisitos. Recapitulamos. Tener ocupados todos los destacamentos, no ser miembro de la banda, tener los almacenes vacíos, nivel de insignia 10, estar en el mismo mapa que al servidor que te vas a trasladar y no ser miembro de ningún escuadrón en las incursiones. ¿Vale? ¿Qué otra pega le veo yo que no explican bien? Te dicen que te puedes trasladar a otro servidor que se encuentre en tu misma temporada, ¿vale? Esto no es cierto. Como podéis ver, aquí ya nos dice a qué otros servidores nos podemos trasladar. Y en este caso son los otros dos servidores con los que yo me estoy enfrentando en la temporada 2. En la temporada 2 sabéis que se unen 3 servidores para luchar por los puertos de la temporada 2. En mi caso, nosotros somos el 193, nos hemos unido con el 201 y el 202 y solo me puedo trasladar a estos dos servidores. No me puedo trasladar a ningún otro servidor que esté en la temporada 2. Solo me puedo trasladar a los servidores con los que comparto mapa.
¿De acuerdo? Que esto no quedaba claro, pues ya está aclarado. Cuando pasemos a la temporada 3, seremos 6 servidores, me podré trasladar a los otros 5 servidores con los que comparta el mapa de la temporada 3. Y así sucesivamente, pasando las temporadas. Y el último requisito, lo que hablábamos de los boletos. ¿Cuántos boletos necesito para trasladarme de servidor? Le damos aquí a la info, ¿vale? Y aquí tenemos el consumo de objetos. Esto he visto que cambia dependiendo de la edad del servidor, ¿vale? He visto que en el servidor 1, por ejemplo, que me abrí ayer una cuenta, el primer tramo de consumo es de 1 a 27 millones, creo que eran 27 millones, y luego de 27 millones a 30, algo por el estilo, ¿vale? En los servidores más nuevos, como en este caso nuestro, el 193 en adelante, y supongo que contra más nuevo también irá cambiando la cosa, el primer tramo es de 1 a 15,6 millones. Yo, por ejemplo, tengo 17 millones, que me lo pone aquí al lado de la ID info, 17.1, y ya supero el primer tramo. Entonces yo me encontraría en el tramo de entre 15,6 millones a 18,5 millones. Cada tramo te van recortando los millones, ¿vale? 18,5 a 20,1, de 20,1 a 21,8, 21,8 a 23, te van recortando y te van subiendo el consumo, 20, 30, 50, 70, 100, 130, 170, hasta 200 boletos, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Que yo actualmente, como me pone aquí abajo, ¿vale? En el botoncito este que ahora está en gris y con el 30 en rojo, necesito 30 permisos de navegación para poder trasladarme de servidor. Si nos vamos aquí, aquí lo tenemos. Permiso de navegación. ¿Cuál es la...? Antes os he dicho que en la tienda en el mercado de la banda, ¿vale? Solo vais a poder comprar 2 cada 7 días, 8 al mes. Necesitamos 2 meses y medio. Hablamos de 12 semanas para conseguir 20 boletos del primer tramo. Y hablamos de 3 meses y medio, ¿vale? 7 por 3, 21, 7 por 4. Hablamos de 2, 4, 6, 8, 16, 24. Hablamos de casi 4 meses. En el caso de ser free to play, hablamos de casi 4 meses en mi situación de poder de 17,1 millones. Casi 4 meses para poder completar gratis la cantidad de boletos que necesito para trasladarme. También hay que tener en cuenta que seguramente yo de aquí a 4 meses no tendré 17,1 millones de poder. Si yo sobrepaso los 18,5 millones, que seguramente los pasaré dentro de poco, ya voy a necesitar 50. Entonces, ¿qué es lo que han hecho? Lo que han hecho es volver a favorecer a los jugadores pay to win. ¿Por qué? Porque van a coger y van a gastarse 55 euros o 57 euros, que es menos de la mitad de lo que cuesta el martillo de guerra legendario o el portatormentas legendario, y se van a cambiar de servidor, si así lo quieren. Mientras tú o yo, que somos free to play, vamos a necesitar 4 meses y medio o más para poder hacerlo, ¿vale? Entonces, estos son todos los entresijos
que trae entresijos e inconvenientes que trae la migración y la transferencia entre servidores. Si tú estás dispuesto a hacerlo, eres libre de hacerlo ahora o de aquí a 4... Ahora pagando, o de aquí a 4 meses y medio, o 5, o los que sean, de manera gratuita, coleccionando los permisos de navegación. Yo no lo haría. A no ser que quisieras, por lo que fuere, porque tu servidor está muy mal, estáis bajo una tiranía de una banda top y no lo aguantes más, y quieres pagar, estás dentro del primer rango y quieres pagar 20 euros, 25 euros y salirte de allí, yo no lo haría. Yo quizás, a lo mejor sé que da pereza, pero yo quizá iría acumulando y de mientras pues cogería y me crearía un nuevo personaje y me iría a otro servidor. Así de sencillo. Al final es lo que están consiguiendo en el juego, que abandones tus cuentas ya avanzadas en servidores antiguos para que vuelvas a empezar de nuevo, ellos seguir abriendo servidores y tú volver a invertir, si eres pay to win, volver a invertir dinero en el juego. ¿De acuerdo? Así que esto es todo sobre este vídeo de la migración y transferencia. Espero que os sirva de ayuda y os aclare y os despeje todas las dudas que han surgido en estas últimas horas alrededor de este tema. Y recordad, si queréis que siga subiendo todo este tipo de contenido, suscribiros al canal, darle like y compartirlo con cuanta más gente mejor. También os comento que estoy en contacto con los desarrolladores del juego, ¿vale? Y pronto es muy probable que pertenezca a un grupo de creadores de contenido para el juego, donde voy a poder tener acceso anticipado a información y sobre eventos y sobre actualizaciones, y os voy a poder dar las noticias pues más recientes a los cambios que vayan surgiendo en el juego. Recordaros también que abajo en la descripción os dejo el link de la comunidad Discord que creé hace 2 días, y que todo aquel que quiera unirse pues es bienvenido. Así que es todo y un saludo, nos vemos en el siguiente vídeo.